Buenos días, mi nombre es Guillermo Hielo, soy médico cirujano del Hospital Rivadavia y en este tema vamos a tratar el manejo inicial del shock en el prehospitalario y el paciente traumatizado. Vamos a entrar en la definición de trauma como el daño intencional o no intencional causado al organismo por su brusca exposición a las fuentes de concentración de energía mecánica, química, térmica o radiante que sobrepasan el margen de tolerancia o los factores que interfieren con el intercambio de energía en el organismo, tales como la ausencia de elementos esenciales a la vida como el calor y el oxígeno. Teniendo en cuenta que el trauma ocupa un gran quehacer en los servicios de guardia de los hospitales. Al hablar de trauma se debe incluir diferentes formas de presentación clínica, las complicaciones asociadas a ella, incluidos los recursos que se disponen para hacer frente a un diagnóstico de estas complicaciones. Lo primero que tenemos que hacer en el estado de shock es reconocer el estado de shock. Vamos a definir el estado de shock, determinar las causas, discutir los principios de tratamiento, reconocer la importancia de la detención temprana y el control de la hemorragia para prevenir un shock avanzado. Como primeras medidas, ya lo sabemos, el trauma grave requiere una rápida evaluación y tratamiento, el tiempo es primordial, es fundamental establecer un abordaje sistemático que sea fácil de revisar y de diagnosticar, como el ABCDE, y esto se denomina o denominamos atención inicial. Reconocimiento del estado de shock. El primer paso en el manejo del shock del paciente con trauma es reconocer su presencia. Cualquier paciente lesionado que esté frío y con taquicardia se debe considerar en estado de shock hasta que se muestre lo contrario, identificar la causa e iniciar el tratamiento. Cabe aclarar que uno diagnostica taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor a los 160 latidos por minuto. Como ya sabemos, la definición de shock es la anormalidad del sistema circulatorio que provoca una hipoperfusión o una perfusión y una oxigenación tisular. Vamos a hablar un poquito de fisiología cardíaca. El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto. Este valor es determinado multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada contracción. El volumen sistólico clásicamente es determinado por la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. El método más efectivo de restitución de un gasto cardíaco adecuado, la perfusión final de los órganos y la oxigenación de los tejidos, es restaurar el retorno venoso a la normalidad, localizando y determinando la fuente de la hemorragia. La restitución del volumen apropiado permitirá la recuperación del estado de shock únicamente cuando la hemorragia haya sido detenida. El control definitivo de la hemorragia y el establecimiento del volumen circulante adecuado son los objetivos del tratamiento del shock hemorrágico. El segundo paso, una vez de identificar que el paciente esté en shock, es ver la causa del mismo. Obviamente en trauma el hemorrágico es la causa más común. No hemorrágico tenemos cardiogénico, neumotransfusión, taponamiento cardíaco, neurogénico o séptico. Como dijimos anteriormente, la hemorragia es la principal causa del estado de shock luego de una lesión. Todos los pacientes con lesiones múltiples tienen un componente de hipovolemia. Por lo tanto, si hay signos de shock, generalmente el tratamiento debe instituirse como que el paciente tuviera un shock hipovolémico. Sin embargo, mientras se instruye el tratamiento, es importante identificar el pequeño número de pacientes cuyo estado de shock tiene otra etiología diferente, como nos llamamos anteriormente, secundarios, tales como el taponamiento cardíaco, el neumotransfusión, las lesiones de médula espinal, el trauma cardíaco, que complican la presentación del shock clásico hemorrágico. La respuesta del paciente al tratamiento inicial junto con los hallazgos durante la revisión primaria y secundaria del paciente suelen proporcionar suficiente información para determinar la causa del estado de shock. La hemorragia siempre es la causa más común del shock en un paciente traumático.
El enfoque principal es identificar rápidamente y detener la fuente de hemorragia. Las potenciales fuentes de pérdida sanguínea, tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo, extremidades o sangrado externo deben ser evaluados rápidamente mediante el uso del examen físico y estudios adicionales apropiados, radiografía de tórax, radiografía de pelvis, evaluación ecográfica focalizada para trauma o el FAS, lavado peritoneal diagnóstico, tomografía, que pueden ser necesarios para determinar la fuente del sangrado. Por definición de hemorragia es la pérdida del volumen de sangre circulante. En una persona normal de 70 kilogramos de peso tiene un volumen circulante aproximadamente de 5 litros. La pérdida sanguínea de un adulto obeso, por ejemplo, se estima basándose en su peso corporal ideal, ya que un cálculo basado en su peso real podría resultar de una sobreestimación significativa. El volumen sanguíneo de un niño se calcula como 8 o 9% de su peso corporal, aproximadamente 70-80 mililitros kilogramos. Es fundamental reconocer el shock hemorrágico. A veces el sangrado es interno y yo no me puedo dar cuenta que el paciente sangra, pero dándome cuenta de estos parámetros clínicos podemos determinar que en el grado 3 encontramos que la presión arterial está disminuida. Eso no es una indicación de que el sangrado es aproximadamente de 1500 a 2000, que es una hemorragia grado 3, y que por lo tanto su reanimación va a requerir no solo de cristaloides, sino de sangre. Haciendo un rápido reconto, en el grado 1 prácticamente no hay síntomas, en el grado 2 hay una pequeña taquicardia, ambos se reaniman con cristaloides, grado 3 hay presión arterial disminuida, el paciente puede estar ansioso o confundido y la reanimación es con sangre y cristaloides, y en el grado 4, cuando el sangrado es más de 2000 mililitros, el paciente puede tener un estado mental de confuso y ansioso, y la reanimación es con cristaloides y sangre. Una vez que tenemos el B solucionado, pasamos al C, que es la circulación con control de las hemorragias. Las hemorragias indudablemente constituyen la causa de muerte prevenible más importante en trauma. Es, diríamos, es la principal causa. Luego de un trauma con hipotensión se debe considerar que el origen hipovolémico hasta que se muestre lo contrario. Por lo tanto, es esencial una rápida revisión y precisa del estado hemodinámico del paciente traumatizado. El nivel de conciencia, el color de la piel y el pulso nos pueden orientar. Las hemorragias externas deben ser identificadas y controladas en el momento de ser diagnosticadas. Lo ideal es durante la revisión primaria. Los sitios más importantes de hemorragia mayor oculta, o sea, no externa, son el tórax, el abdomen, los tejidos blandos alrededor de una fractura de un hueso largo importante, el espacio retroperitoneal y, como vemos en la foto, en la pelvis. Las hemorragias externas deben encontrarse en lugar de sangrado. Se debe buscar e identificar el sangrado que pone en riesgo la vida. ¿Cómo lo identifico? Si la sangre brota profusamente de la herida, si la sangre no deja de salir por la misma, si la sangre se acumula en el piso, si los apósitos que colocamos se empapan cada vez más, si las vendas están completamente empapadas, si hay pérdida de todo o parte de un miembro, brazo o pierna, o si el sangrado de una víctima que al momento se encuentra confusa o está inconsciente, eso me indica que se está poniendo en riesgo en la vida. En ese momento tengo maniobras para hacer. Una es la presión directa. Una vez que se ha descubierto o empaquetado la herida, se debe aplicar presión continua sobre la herida utilizando las dos manos. Esto significa apretar la herida hacia abajo tan fuerte como sea posible, como se muestra en la foto. Es importante entender que si la víctima está despierta, tanto empaquetar la herida como la aplicación de presión va a ocasionar mucho dolor. Hable con la víctima y explíquele lo que está haciendo. Mientras lo hace, déjele saber que sus maniobras lo ayudarán a detener el sangrado. Dígale que usted está haciendo estos procedimientos para salvarle la vida
evitando que se desangre. Ahora, si no podemos controlarlo, la colocación del torniquete táctico es una posibilidad, teniendo ciertas premisas. Hay que aplicarlo inmediatamente si ve un sangrado que pone en riesgo la vida, en el brazo o en la pierna del paciente. Para eso hay una técnica que es muy simple de utilizar. Es colocar el torniquete alrededor del brazo o la pierna a 5 centímetros por encima del lugar del sangrado, no colocándolo sobre una articulación, y después vamos a ver por qué. Hay que ajustar el torniquete lo más posible para evitar que se mueva. Ajuste hasta que la hemorragia se detenga girando la palanca y asegurar la palanca para que no se desenrosque. Hay que tener en claro que la aplicación del torniquete va a provocar un dolor intenso, pero es imprescindible para detener la hemorragia que pone en riesgo la vida. Una vez que se realiza esa maniobra, se anota la hora de colocar. Dos consideraciones importantes. En el miembro inferior está el canal de Hunter, o el canal de Hunter, que es el canal de los aductores. Es una consideración anatómica a tener en cuenta cuando aplicamos un torniquete en la extremidad inferior. Vamos a ver por qué. Este es un túnel aponeurótico reforzado en el tercio medio del muslo que se extiende desde el vértice del triángulo femoral a la abertura del aductor mayor en el hiato del aductor. Esta estructura es una hendidura intermuscular situada en la cara interna de la tercera mitad o la mitad del muslo en el compartimento anterior, y tiene los siguientes límites que están delimitados en la página, como la pared anteromedial del sartorio, la pared posterior del aductor largo y el aductor mayor, y lateralmente el vasto medial. Esta cubierta es una fuerte aponeurosis que se extiende de los vastos internos a través de los vasos femorales para el aductor largo y el magnus, y está acostado en la aponeurosis del sartorio muscular. Tiene como contenido el canal, la arteria femoral superficial, la vena femoral y la rama del nervio femoral, específicamente el nervio safeno y el nervio del vasto medial. La arteria femoral con su vena y el nervio safeno entran en este canal a través del foramen superior. Por estas consideraciones anatómicas, aplicar un torniquete sobre la rodilla o el tercio medio del muslo representa alta posibilidad de falla en la oclusión de la arteria, ya que hay varios reportes de esta acotación. Por eso, si la situación y la herida lo obliga a poner un torniquete encima de la rodilla, la recomendación es que mejor lo hagan alto y apretado para asegurar el éxito de la aplicación y el control efectivo de la hemorragia, siempre asegurando de no ponerlo en la cresta ilíaca. El sitio óptimo debe ser por debajo del ligamento inguinal. ¿Qué pasa si el primer torniquete falla? Se puede colocar otro por encima del anterior. Como ven en la imagen, el primer torniquete, el que ha fallado, está sobre el canal de Hunter. Consideraciones sobre el torniquete. Utilice el torniquete de fabricación comercial. Evite los torniquetes de fabricación casera. No sirven. No lo utilice como última opción. Evite que el paciente se desangre. No tiene necesidad de que el paciente siga sangrando. Si yo considero que el sangrado pone en riesgo al paciente, lo aplico. Utilícelo como decimos si el sangrado no se detiene con la compresión manual o el sangrado no puede comprometer la vida. No lo usemos sobre la articulación. La articulación evitará que el torniquete comprima la arteria y no podrá detener el sangrado. Considere el fracaso si lo colocamos sobre el canal de Hunter. Si no, se puede colocar un torniquete sobre la ropa si es necesario. Si el sangrado no se detiene, se puede aplicar un segundo torniquete como vimos anteriormente. Apriete el torniquete hasta que el sangrado se detenga. Si el sangrado no se detiene, el torniquete no está siendo efectivo. No aflojar el torniquete en ninguna circunstancia, periódicamente para permitir el flujo sanguíneo a la extremidad lesionada. Eso causa una pérdida de sangre adicional inaceptable, por lo tanto no debe aflojarse bajo ninguna circunstancia. Acordémonos que siempre es mejor arriesgar el daño del brazo a la pierna a dejar que un paciente se muera
de sangrado. Y no hay reportes de amputaciones en pacientes con un torniquete colocado con menos de 2 horas de duración. Por eso es importante colocar el horario. Aunque tengamos el plazo de 2 horas, siempre es conveniente, una vez colocado el torniquete, dirigirse rápidamente al hospital para su correcta retiro del mismo. ¿Qué hacer si el sangrado sobre la articulación? Hay una técnica que es de empaquetamiento de la herida. Hay que empaquetar la herida. Lo ideal es contar con apósitos hemostáticos. Si no tenemos, rollo de gasas o compresas. Se cubre la herida con gasas, se empuja la gasa dentro de la herida o directamente sobre el sitio de sangrado. Como vemos en la imagen, se localiza la herida, se rellena con la gasa y luego se cubre. La imagen superior muestra la forma correcta de cómo empaquetar la herida. El material para empujar la herida rellena hasta que se llega hasta la base de la herida. Una vez que se ha colocado el apósito completo dentro de la herida, es necesario aplicar presión firme usando las dos manos. Al empaquetar la herida, cuando se aplica presión, esta presión se transmite hasta el fondo de la herida y hacia la fuente de sangrado. El empaquetamiento también ayudará a formar un coágulo cuando la presión se aplica en forma correcta. Para ello es necesario colocar un buen vendaje compresivo. Dato más, la reposición de líquidos del paciente en el C. Hay que aclarar que la utilización de líquidos en el lugar del incidente no ha podido demostrar que reduzca la mortalidad del paciente traumatizado. Por lo tanto, la pérdida de tiempo ocasionada por repetidos intentos de conseguir accesos venosos en el prehospitalario para la infusión rápida de líquidos puede no estar justificada, sobre todo en centros urbanos. Sí puede estar indicado en condiciones de un paciente atrapado. Para eso necesitamos personal experimentado y lo mejor capacitado posible. En estas ocasiones el personal médico más experimentado y mejor capacitado es el que toma las decisiones en el lugar. Tener en cuenta que cuando reponemos volumen, la reanimación con más de 1,5 litros de cristaloides de forma independiente, o sea, más allá de la indicación de la reanimación inicial, aumenta la probabilidad de muerte del paciente. ¿Por qué? Porque estos pacientes traumatizados severos llegan ya con una coagulopatía establecida. Últimamente la administración de ácido tranexámico dentro de las 3 primeras horas de lesión mejora la sobrevida de pacientes con trauma. Inclusive cuando se lo administra en bolo en el lugar del incidente, se administra una nueva infusión 8 horas más tarde en el hospital. El estudio CRASH 2 de ácido tranexámico y los pacientes con trauma demostró que el ácido tranexámico aplicado precozmente en pacientes politraumatizados puede reducir la mortalidad global por hemorragia y sería recomendable su aplicación en menos de 3 horas desde el traumatismo, pudiendo aplicarse en la asistencia previa al hospital. ¿Qué pasa con el ácido tranexámico? Reduce la mortalidad de pacientes en trauma y sangrado, no posee efectos trombóticos no deseados. En los pacientes adultos con traumatismo con riesgo de o no de tener una hemorragia significativa, se aplica 1 gramo durante 10 minutos y luego una infusión de 1 gramo 8 horas posteriores. Una vez que el paciente ingresa al hospital, es necesario contar con un protocolos establecidos y prioridades. Ya sabemos cómo es el manejo hospitalario. Tenemos en cuenta que si yo tengo un transporte prehospitalario, un triage de urgencias y la presencia temprana de un cirujano con formación en trauma, van a jugar un papel importante en el éxito de la misión, desde el momento del arribo hasta el control definitivo. En ausencias de signos evidentes como herida de arma de fuego, la hemorragia intraabdominal es difícil de identificar, sobre todo en el entorno prehospitalario y especialmente, como dijimos antes, en el paciente inconsciente. El shock hipovolémico debe llevar al médico del prehospitalario a esta sospecha. En el manejo implica un transporte rápido a una instalación que ofrezca una intervención operativa inmediata. Como dijimos anteriormente, el FAST
o la evaluación enfocada para la evaluación ecográfica está cada vez más disponible en equipos u unidades hospitalarias y prehospitalarias. La historia del examen físico puede sugerir posibles lesiones intraabdominales. La información obtenida del personal prehospitalario involucrado en la escena del trauma es fundamental. Ellos nos van a decir el tipo de fuerza aplicada, la posible área de impacto, la altura de la caída, la deformidad del vehículo, si hubo cinturón de seguridad, que pueden despertar sospechas sobre otras lesiones aparte de las abdominales. También nos va a dar una información sobre los signos vitales y las lesiones que son obvias y la respuesta al tratamiento prehospitalario, que también es suministrada por el personal del mismo. El manejo prehospitalario del shock. El primer paso en el manejo del shock en el paciente traumatizado es reconocer su presencia, como ya lo repetimos. Y el segundo paso del shock es identificar la causa, ya lo hemos hablado, e instaurar un tratamiento adecuado para ello. Siempre tener presente y recordando que la hemorragia es la principal causa. Identificar y detener rápidamente la hemorragia de las fuentes potenciales de pérdida sanguínea, bien o contra el tórax, el abdomen, la pelvis, el retroperitoneo y las extremidades. Ya vimos cómo se controlaba el sangrado externo y cómo se manejaba. El examen físico de estructuras renales apropiados son radiografía de tórax, radiografía de pelvis, ecografía, tomografía, lavado peritoneal diagnóstico o tomografía. La evaluación por ecografía focalizada en trauma o el FAS, cuando es realizada por individuos debidamente capacitados, el FAS es un estudio aceptado, rápido, confiable, para identificar el líquido intraperitoneal. Tiene la ventaja de ser repetible y también puede detectar taponamiento cardíaco, una de las causas no hipovolémicas de hipotensión. El FAS incluye 4 regiones: el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y el fondo del saco de Douglas. Después de realizar una exploración inicial, los médicos pueden realizar un estudio de una o varias veces para detectar la presencia de un hemoperitoneo progresivo. El FAS se puede realizar en la cabecera del paciente, en la sala de shock room o en el quirófano, mientras se realizan otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos. La cantidad de líquido que se necesita para detectar por ecografía es de 100 centímetros cúbicos y se muestra como una línea anecoica en el Morrison, que se ve claramente. Hay que acordarse que este líquido no discrimina si es sangre o es orina o es líquido de reanimación. Por lo tanto, el FAS, a medida que transcurre el tiempo y el paciente es reanimado, pierde valor. El hemoperitoneo también puede verse del lado izquierdo y lo vemos ahí en una lesión entre el vaso y el tórax, el diafragma, en la bolsa de Kohler. La flecha izquierda indica el diafragma, la derecha indica el proceso esplenorenal con una colección hipoecoica entre el vaso y el riñón izquierdo. Esta imagen del líquido intraperitoneal libre es muy sugerente para una hemorragia intraperitoneal cuando se da en un contexto de un trauma abdominal. La ecografía en trauma se utiliza desde la década del 70 en Europa. El protocolo FAS se utiliza desde mediados de los años 90. Últimamente la adición de la detección del neumotórax se incluyó en el protocolo IFAS en el año 2004. El protocolo IFAS es una herramienta útil utilizada en el examen de ultrasonido en el entorno de un trauma para detectar el líquido o aire. En la detección del líquido intraperitoneal o intratorácico libre, este protocolo tiene una alta especificidad y sensibilidad, ambas superiores al 90%. En la detención de un derrame pleural o un hemotórax, el ultrasonido puede detectar inclusive las cantidades más pequeñas de líquido, 20 mililitros, mientras que se necesitan más de 200 mililitros para detectar estas patologías en una radiografía anteroposterior de tórax.
El examen IPAS ha reemplazado en gran medida al lavado peritoneal diagnóstico como método principal de detectar líquido intraperitoneal libre. Además, es posible detectar un neumotórax. La tomografía computarizada, en cambio, es un procedimiento diagnóstico que requiere el transporte del paciente hasta el tomógrafo, es decir, hay que retirar el paciente del área de reanimación, administrar elementos de contraste y exponer el mismo a concentraciones de radiación. La TAC es, por lo tanto, un procedimiento que requiere de tiempo, algo que a veces no contamos en el área de emergencia. Debe utilizarse solo en pacientes hemodinámicamente normales en los que no hay indicación aparente de la apertomía de emergencia. No es aconsejable realizar tomografía computarizada si se retrasa el traslado del paciente a un centro de mejor atención o a nivel superior. Las tomografías computarizadas proporcionan información específica del órgano lesionado, la extensión y la localización de las sondas. Puede diagnosticar lesiones de órganos retroperitoneales y pélvicos, algo que es muy difícil de evaluar con el examen físico, el PAS o el lavado peritoneal diagnóstico. Las contraindicaciones relativas para el uso de tomografía incluyen demora en la disponibilidad del tomógrafo, un paciente que no coopera o que no puede ser sedado en forma segura o alergia al yodo, ausencia de lesiones hepáticas, esféricas o presencia de líquido libre en cavidad abdominal sugiere una lesión del tracto gastrointestinal. Muchos cirujanos de trauma consideran este hallazgo como una indicación para la intervención quirúrgica inmediata. En cambio, el lavado peritoneal diagnóstico es un estudio que puede realizar rápidamente para identificar si hay presencia o no de sangre intraabdominal. Debido a que este estudio puede alterar significativamente los exámenes posteriores, ya sea ecografía o tomografía, el equipo quirúrgico responsable del paciente es el que debe realizar el mismo. Tengo en cuenta que un lavado peritoneal diagnóstico requiere descompresión gástrica, o sea, colocar una sonda nasogástrica y una sonda urinaria para prevenir posibles lesiones de los mismos. La técnica más útil en pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables con trauma abdominal cerrado o en pacientes con trauma penetrantes con múltiples trayectorias que involucren múltiples cavidades o en trayectos tangenciales aparentes. Finalmente, los pacientes que más se benefician con esto son los pacientes normales que requieren una evaluación abdominal en situaciones en que el PAS y la tomografía no están disponibles. Ellos se pueden beneficiar con un lavado peritoneal diagnóstico. En los medios donde está la tomografía o la ecografía disponibles, el lavado peritoneal se utiliza poco o no se utiliza porque es invasivo y requiere experiencia quirúrgica. Las contraindicaciones relativas incluyen que el paciente tenga operaciones abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis avanzada o coagulopatía persistente. Por eso, la aspiración de un contenido gastrointestinal, fibras vegetales, bilis, sangre, a través del catéter es indicación de que el paciente necesita una laparotomía. La aspiración de 10 centímetros o más de sangre roja rutilante también tiene la misma indicación. En este cuadro o tabla de comparativa vemos las ventajas, desventajas e indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía y la tomografía. Los excesos vasculares tienen relevada importancia en el manejo del paciente con shock una vez que se ha controlado el sangrado externo. El acceso vascular debe ser inmediato, lo ideal es 2 catéteres intravenosos periféricos de grueso calibre e infundir líquidos tibios a 39 grados, donde generalmente los lugares elegidos son las venas de los antebrazos y los anticubitales. También no hay que descartar en estos determinados pacientes la vía intraosa de manera temporaria o el acceso venoso central con catéteres de grueso calibre. La velocidad del flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio de la cánula e inversamente proporcional a la longitud, como lo describe la ley de Poiseuille. Por eso, catéteres periféricos gruesos de grueso calibre y cortos son preferibles para la infusión rápida de grandes volúmenes de líquido en vez de catéteres largos y finos. Lo ideal es utilizar calentadores de líquido o bombas de infusión rápida que en la presencia de una hemorragia masiva
y hipotensión severa. Los sitios preferidos, como ya dijimos, de colocación son las venas periféricas, pero no hay que descartar en pacientes jóvenes que adictos a venas intravenosas tienen lesiones en los brazos, por lo cual no hay que descartar la vía intraósea. La vía intraósea es un acceso mediante un uso de un equipo diseñado específicamente para su uso. Esto es posible para pacientes de todas las edades. En principio se utilizó únicamente para pediátricos. Esta vía se puede usar en el hospital hasta que se obtiene un acceso intravenoso, y una vez que se consigue el mismo hay que descontinuar su uso por algunas complicaciones que presenta. Una vez iniciadas las vías intraóseas se deben extraer sangres para muestras, grupo, factor sanguíneo, prueba cruzada, análisis de laboratorio apropiados, estudios toxicológicos y prueba de embarazo para todas las mujeres en edad fértil. Tratamiento inicial con líquidos. La cantidad de líquido y sangre requerida en la reanimación inicial en un paciente a veces es difícil de predecir. Lo ideal es administrar al inicio un bolo de solución electrolítica isotónica tibia de 1 litro en adultos. De acuerdo a eso, el volumen absoluto de líquido de reanimación debe ser basado en la respuesta del paciente ante la administración del líquido. Recordando esta cantidad de líquido, debe considerarse la cantidad de líquido aportada también en la fase prehospitalaria. Evalúe la respuesta de la reanimación con líquidos e identifique la evidencia de una adecuada perfusión a los órganos con una oxigenación tisular adecuada. Observe la respuesta del paciente. Durante la administración inicial de líquidos y determinaciones terapéuticas y diagnósticas basadas en esa respuesta. La infusión persistente de grandes volúmenes de líquido y sangre en un intento de normalizar la presión arterial no es un sustituto al control definitivo de la hemorragia. La respuesta inicial a la reanimación con líquidos. Esta puede ser de 3 tipos: rápida, transitoria o mínima o ninguna. El objetivo de la reanimación es restaurar, obviamente, la fisiología y la perfusión de los órganos, la oxigenación tisular. Esto se consigue mediante la administración de soluciones cristaloides y derivados de sangre a fin de compensar las pérdidas del espacio intravascular. Una respuesta rápida, como muestra la imagen, acá los pacientes de este grupo, que se conocen como de respuesta rápida, reaccionan rápidamente al bol inicial de líquidos y se tornan hemodinámicamente normales sin signos de perfusión u oxigenación tisular inadecuada. Una vez que esto ha ocurrido, los médicos pueden disminuir dosis de infusión a valores de mantenimiento. Por lo general, estos pacientes han perdido volúmenes menores al 15% de su volumen sanguíneo, o lo que sería equivalente a una hemorragia grado 1. Y no está indicado administrar más bolos de líquidos o productos sanguíneos. Sin embargo, es necesario tener a disposición sangre tipificada y clasificada por si el paciente volviera a entrar en shock. Los pacientes del segundo grupo, conocidos como de respuesta transitoria, responden al bolo inicial de líquidos. Sin embargo, comienzan a mostrar señales de deterioro en la perfusión una vez que los líquidos iniciales son disminuidos a nivel de mantenimiento, lo que indica que una perfusión o una hemorragia persistente o una reanimación inadecuada. La mayoría de estos pacientes han perdido al comienzo un estimado entre el 15 y el 40% del volumen sanguíneo, hemorragia grado 2 y 3. La transfusión de sangre y productos sanguíneos estaría indicada a su vez de cristaloides. Y por último, la mínima respuesta o ninguna respuesta, o la falta de respuesta a la aplicación de cristaloides y sangre en el departamento de urgencia, indica la necesidad de una intervención definitiva inmediata, por ejemplo, cirugía o angioembolización, para encontrar la fuente de hemorragia, ya que su reposición con líquidos no dará resultados. La respuesta tiene que ser una diuresis aproximada de 0,5 mililitros kilogramos hora en un adulto o 1 mililitro kilogramo hora en paciente pediátrico. El objetivo de perfusión de los órganos y oxigenación tisular versus evitar el resangrado aceptado a una perfusión arterial menor a lo normal ha sido denominado reanimación controlada o reanimación balanceada.
Lo que nos va a indicar que estamos hidratando bien al paciente es el volumen de gasto urinario, que es un indicador razonable y sensible de la perfusión renal. Por lo general, un volumen urinario normal significa un flujo sanguíneo renal adecuado. Si no fue alterado por una lesión renal concomitante, hiperglucemia severa o la administración de diuréticos. Por esta razón, el gasto urinario es uno de los principales parámetros en la reanimación de la respuesta de un paciente. De ahí en más está indicado, una vez que colocamos las vías venosas, la cateterización vesical, ya que esta nos permite determinar la presencia primero de hematuria, lo que puede estar indicando una lesión en el sistema genitourinario y otra fuente de pérdida sanguínea. Pero si eso no es así, nos monitoriza el gasto urinario, que permite la evaluación continua de la perfusión renal. La presencia de sangre en el meato urinario o un hematoma o conducción perineal constituyen una contraindicación para la inserción de una sonda transuretral sin que realizar previo una confirmación radiológica de que la uretra esté intacta. Restitución de sangre. Cuando uno está pensando en sangre, tiene que pensar en pruebas cruzadas, tipo específico y sangre tipo, tiene que considerar la hipotermia, tiene que considerar la autotransfusión en algunos sistemas, definir lo que es una transfusión masiva y tener siempre prestar atención a la coagulopatía que generan y al ácido tranexámico. Un propósito principal de la transfusión sanguínea es la restitución de la capacidad del volumen intraocular para transportar oxígeno. Ya sabemos que si pasamos solución fisiológica o isotónica sola, no va a transportar oxígeno. Por eso es necesario sangre completamente tipificada y es preferible para este propósito. Pero el proceso de las pruebas cruzadas completas toma cerca de una hora en el mayor de los casos en los bancos de sangre. Se puede indicar sangre de tipo 0 para el paciente con una hemorragia exsanguinante. Se indica plasma AB cuando se requiere plasma sin tipificar. A fin de evitar sensibilización y complicaciones futuras, es preferible usar sangre tipo 0RH negativo en mujeres en edad reproductiva. La hipotermia debe ser prevenida y revertida si el paciente llega al hipotérmico a la sala del hospital. El uso de calentadores de sangre en el departamento de urgencias es ideal. El trauma severo y la hemorragia dan como resultado un consumo de factores de coagulación y una coagulación temprana. Esta coagulopatía está presente hasta el 30% de los pacientes que están severamente lesionados en el momento de la admisión y a su vez cuando aplicamos solución fisiológica producimos una coagulopatía por hemodilución. Ahí vemos en la foto un calentador de sangre que debe ser usado no solamente en el shock room, sino también en quirófano, y en el medio se ve un calentador de suelos fisiológicos para pasarlo a 39 grados. ¿Qué definimos transfusión masiva? Más de 10 unidades dentro de las primeras 24 horas de admisión o más de 4 unidades en una hora. La administración temprana de paquete de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en una proporción balanceada minimiza la administración agresiva de cristaloides y puede mejorar la sobrevida del paciente. Siempre es necesario contar en cada guardia con un protocolo de transfusión masiva que incluya la disponibilidad inmediata de componentes sanguíneos. Debe estar vigente con el fin de brindar una reanimación óptima a estos pacientes, dado que los recursos requeridos son enormes para poder proveer altas cantidades de sangre. En resumen, y para terminar, el shock es una anomalía del sistema circulatorio con hipoperfusión y oxigenación inadecuadas. La hipovolemia es la principal causa de shock en trauma. El diagnóstico y tratamiento de shock debe hacerse en forma simultánea. Deben descartarse otras causas de shock no hipovolémico que causan rápidamente muerte del paciente. Acordémonos de neumotórax hipertensivo y de taponamiento cardíaco. El manejo inicial incluye cristaloides calentados a 39 grados y sangre tipificada en lo posible. La mejor manera de evaluar un paciente y el tratamiento instaurado es revisar constantemente la respuesta fisiológica del mismo. Para terminar, diremos que una de las situaciones más desafiantes que enfrenta un equipo de trauma es el manejo de un paciente en shock en la guardia. Para ello es necesario contar con líderes de equipos que deben dirigir en forma decisiva y calmada el equipo basado en los principios de atención inicial. La identificación y el control del sitio de hemorragia junto con la reanimación simultánea
involucra coordinar múltiples esfuerzos. El líder del equipo debe asegurar un rápido acceso intravenoso aún en los casos más difíciles. La decisión de activar el protocolo de transfusión masiva debe tomarse temprano, con el fin de evitar la triada mortal de coagulopatía, hipotermia y acidosis. El equipo debe estar consciente de la cantidad de líquido y productos sanguíneos administrados, al igual que la respuesta fisiológica del paciente, y realizar los ajustes que sean necesarios. El líder del equipo asegura que las fuentes de las hemorragias externas sean controladas y determina cuándo es el momento de efectuar exámenes complementarios, como radiografía de tórax, radiografía de pelvis, PAC, lavado peritoneal diagnóstico o tomografía. Las decisiones concernientes a la cirugía o angioembolización deben ser tomadas cuanto antes e involucrando a los cirujanos especialistas que se necesiten. Cuando los servicios requeridos no están disponibles, el equipo de trauma debe organizar rápidamente y de forma segura el traslado de estos pacientes a lugares adecuados.